Hola, si estás viendo este video probablemente ya conoces los números complejos y sabes que estos tienen la forma z igual a x más y, donde x y y son números reales y y es la unidad imaginaria que satisface la relación y cuadrado más 1 igual a 0. También debes saber que estos son muy útiles para representar rotaciones de vectores en dos dimensiones, es decir, de objetos en el plano cartesiano. Pues esto interesó mucho al físico irlandés Sir William Hamilton, que de hecho fue el primero en proponer representar a los complejos como parejas ordenadas. Se interesó tanto por el estudio de los números complejos que llegó a las ecuaciones de Cauchy-Riemann de forma independiente de Cauchy. Hamilton trabajó también en otras áreas como la óptica y la astronomía, y sí, estamos hablando del mismo Hamilton que reformuló la mecánica clásica usando el concepto del hamiltoniano y las ecuaciones que llevan su nombre. Es este interés por el estudio del movimiento de los cuerpos lo que lleva a Hamilton a soñar con sistemas de números complejos que permitan formular las leyes básicas de la física y describir la rotación de vectores en el espacio, es decir, en tres dimensiones. Durante años, Sir William se torturó intentando definir tripletas con dos unidades imaginarias y una parte real, sin poder lograr nada, dado que la multiplicación no estaba bien definida. No se cumplía la ley de los módulos. Es decir, por ejemplo, usando el conjugado no se puede determinar la magnitud del vector, como si ocurre con los números complejos. Cuenta la historia que una tarde paseando con su esposa, cuando cruzaba el puente de Brockman en Dublín, Hamilton en un instante de gloria obtuvo por fin la idea que dio a luz a los cuaterniones. Lo que necesitaba no eran tripletas de números, sino números hipercomplejos de 4 componentes, de la forma Q igual a más BI más CJ más DK, donde A, B, C y D son números reales y J y K son unidades imaginarias, que satisfacen la relación y el cuadrado igual a J al cuadrado igual a K al cuadrado igual a IJK igual a menos 1. Acto que Sir William inmortalizó tallando con su navaja la relación en el puente. Un hecho que cualquiera que conozca la historia de los cuaterniones le gusta bromear como la mayor obra de vandalismo jamás hecha. Bien, ahora ya definidos estos nuevos cuaterniones, pues veamos cómo operarlos. Para adicionar cuaterniones es muy sencillo y se realiza la suma componente a componente, obteniendo así otro cuaternión. El producto también es muy sencillo, pero debemos de tener cuidado, ya que este no es conmutativo y toca respetar el orden de forma sagrada. Podemos realizar la multiplicación componente a componente, de forma algebraica, guiándonos por la relación de Hamilton que ya vimos para operar las unidades imaginarias, o por la tabla de multiplicación de Cayley que esta relación nos permite construir. Aquí te voy a explicar cómo usar la tabla de multiplicación de Cayley para calcular el producto de unidades imaginarias de los cuaterniones. Como te dije, la operación no es conmutativa, entonces tienes que tener muy presente el orden. El primer factor, el que siempre ubicamos a la izquierda, lo vamos a ubicar en la columna de la izquierda. Y el segundo factor, que se ubica en la derecha, pues lo vamos a ubicar en la fila de arriba. Entonces, por ejemplo, al multiplicar i por i obtenemos menos 1, y por j obtenemos k, y por k obtenemos menos j. Pero si hacemos j por i obtenemos menos k, diferente a i por j. Esto evidencia la no conmutatividad de la operación. Ahora, el conjugado de un cuaternión es el mismo, pero cambiando el signo de sus partes imaginarias. Podemos demostrar además que un cuaternión Q por su conjugado es el cuadrado de su norma. Fácil, igual que en los números complejos. Esto nos permite definir el inverso de un cuaternión como su cuaternión conjugado dividido por el cuadrado de su norma. Entonces, para resumir, tenemos que los cuaterniones en el álgebra abstracta cumplen las propiedades de un cuerpo o campo. Por ejemplo, las operaciones son cerradas, son asociativas, existe el elemento inverso y son distributivas. Lo único que no cumplen es la conmutatividad de la multiplicación. Es por esto que podemos llamarle un cuerpo asimétrico o anillo con división. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos visualizar estos cuaterniones? Pues hay un problema, y es que al ser objetos de 4 componentes, pues habitan en 4 dimensiones, y nosotros solo conocemos 3. Por esto,
no podemos tener una interpretación geométrica directa de ellos, de eso que llamamos un hiperespacio. Lo que podemos hacer es intentar proyectarlos. Para esto, usaremos una herramienta llamada proyección estereográfica, que es la misma que nos permite proyectar una esfera en 3 dimensiones en un plano que está solo en 2, y es la misma que usan los cartógrafos para mapear la esfera de la Tierra en un plano. En esta vemos que uno de los polos de la Tierra permanece en el centro del plano y el otro se va hacia el infinito. Además, los paralelos continúan siendo círculos y los meridianos se convierten en rectas. De esta forma, podemos mapear lo que llamamos una hiperesfera en todo el espacio, una esfera en otra esfera o en un plano, y una circunferencia en otra circunferencia o en una recta. Pero dejémonos de abstracciones complicadas y veamos algo muy real, y es que todo vector del espacio puede ser representado como un cuaternión de parte real 0. Por ejemplo, si tengo este vector 2, 4, 3, lo puedo representar como el cuaternión 0 más 2i más 4j más 3k. Esto es muy fácil porque recuerda a la notación vectorial con vectores unitarios. Sin embargo, recordemos que en los cuaterniones i, j y k son unidades imaginarias y en los vectores son vectores unitarios. Finalmente llegamos a la que probablemente es la aplicación más interesante y útil de los cuaterniones, las rotaciones. Si P es cualquier vector del espacio que deseamos rotar y N indica la dirección del eje respecto al cual queremos rotar el vector un ángulo θ, entonces la rotación mediante cuaterniones viene descrita como Q por P por el inverso de Q, donde Q es el cuaternión coseno de θ medios más seno de θ medios N1 por I, N2 por J, N3 por K, las coordenadas del eje respecto al cual se va a rotar. Y P es el cuaternión de parte real 0 que representa al vector P. Como Q es un cuaternión unitario, entonces Q a la menos 1 es el conjugado de Q. Notemos que en general esta es una forma mucho más sencilla de describir rotaciones que mediante los ángulos de Euler y conserva los 3 grados de libertad que estos tienen, ya que en general los cuaterniones poseen 4 grados de libertad, pero perdemos uno al exigir que el cuaternión de rotación sea unitario. Esto con el fin de garantizar que sea una rotación pura, es decir, que no se modifique la magnitud del cuaternión que se quiere rotar. Ahora, rápidamente te voy a mostrar cómo rotar algunos vectores, por ejemplo los vectores unitarios, respecto a un determinado eje. Aquí los vectores unitarios en las direcciones x, y y z vienen representados por las unidades imaginarias i, j y k. Si por ejemplo para describir una rotación respecto a i, entonces escribo mi eje de rotación como i y varío el ángulo y veo que los que rotan son j y k. Esto es de esperarse, una rotación respecto a i, o sea, respecto al eje x. Ahora, si por el contrario varío mi eje de rotación y pongo por ejemplo z, el eje de rotación, la dirección z, veo que los que varían son los vectores i y j. Esto es lo que es de esperarse, z no debería variar. Pero en general, pues no tengo que hacer coincidir mi eje de rotación con uno de los ejes coordenados, sino que puedo poner cualquier vector, aquí por ejemplo ese vector azul, en cualquier dirección, y al variar el ángulo veo que en general tanto i como j y k, los tres rotan en el ángulo θ respecto a ese vector. ¿Sí? Entonces, pues esta es una manera muy sencilla y práctica de representar las rotaciones. Esta simulación fue hecha por 3Blue 1 Brown en colaboración con Venator, y abajo en la descripción te dejo los links de sus videos. Vemos entonces que esto de las rotaciones de vectores utilizando cuaterniones tiene un montón de aplicaciones prácticas en la vida real, como en la animación de gráficos por computadora, la robótica, la navegación e incluso la mecánica orbital de satélites. Entre otras aplicaciones, incluso James Clerk Maxwell usó los cuaterniones en su tratado sobre la electricidad y el magnetismo, mucho antes del surgimiento del análisis vectorial. También funcionan en la relatividad
para describir las transformaciones de Lorentz e incluso en la mecánica cuántica para describir el movimiento del electrón. Pero bueno, ya estos son temas para otros videos. Hasta aquí hemos llegado y hasta la próxima.